Viste que a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación el jueves a la noche, Sí. se generó toda una controversia por una periodista de la Nación, que fue Guadalupe Vázquez, que Sí. ella dice, a ver, ¿quién me explica esto? Y es una captura de pantalla y que decía, fíjate cómo el atentado, dice, figura en C5N 3 horas antes de ocurrido, ¿no? Sí. Y bueno, eso generó toda una controversia. Sí, ni hablar. Y tiene una explicación ligada a lo que es la programación. Claro, bueno. Y Google también salió a dar una aclaración de eso. Y tenemos un profesional del otro lado. Exactamente. Para que nos pueda dar data dura. Eso, claro, la precisa, como se dice habitualmente. Se trata de Fabio Baccaglioni. Exactamente. Él es blogger, es consultor, es periodista. Developer, periodista también. Claro, y bueno, está en línea, estamos transmitiendo por Zoom, esto después lo va a poder recrear, se va a poder recrear en nuestro canal de YouTube, que es Radio Capital 91.3. Síganos, suscríbanse. Claro, y lo tenemos en línea, y le damos la bienvenida, estamos aquí con Marco Fleming y Daniel Veloso, te saludamos. Fabio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte. ¿Sos de La Plata? No, soy porteño, aunque el mundo diría, porque también he vivido en el sur patagónico también, así que me considero argentino. Si eso sirve. Ciudadano argentino, eso. Ahí Ciudadano está. argentino, correcto. Muy bien. Fabio, de esto que comentamos recién con Marcos, ¿qué nos puede así más o menos ir explicando qué fue lo que pasó con esa, no sé, o esa captura, ese follow, algo que sucedió? Ese adelanto. Fue interesante porque a veces sucede, no todos los días, que del lado por ahí más periodístico, de que está en otra área, se involucran en la parte técnica, pero no tienen por ahí el conocimiento técnico completo. Yo, además de ser periodista dedicado a la tecnología y escribir y todo eso, también trabajo en desarrollo, es decir, desde hace muchos años. Yo inicié mi vida como programador desde muy chico, desde los 8 años, así que ahora soy un anciano, tengo 44, es decir, pasó mucho tiempo, entonces uno aprende un montón de cosas. Y muchas de las cosas yo me dediqué desde los comienzos del año 95 más o menos en internet. Es decir, fue desarrollo web y demás. Bien. Así que lo más fuerte lo tengo por ese lado. Y para mí fue obvio, automáticamente, instantáneamente vi cuál era el problema, o por dónde podía llegar a estar el problema, y que seguro no era una conspiración de publicaron la nota antes, ni nada por el estilo. El tema es que era muy fácil creer que sí, que había un problema, y la hora no coincidía. Y la captura de pantalla que mostraba Guadalupe Vázquez y su pregunta eran totalmente legítimas. Es decir, la nota figuraba en Google como publicada 3 horas antes del evento. Claro. No tenía, es decir, ella ya estaba dando un dato, un hecho. Efectivamente mostraba eso Google. ¿Por qué? Bueno, de aquí una de las cosas que para los programadores el terror de la programación, que es las fechas. Las fechas, cuando la ves solo desde tu país, es una sola fecha. Claro. Pero cuando las ves con respecto al contexto del mundo, existe el uso horario. Argentina, por ejemplo, está en el -3, es decir, de la hora internacional le tenés que restar 3. Pero Google tiene que contemplar las horas de todo el mundo, porque tengan en cuenta que Google no se ve solo en Argentina, se ve en todo el mundo. Y ellos saben que el sitio está en Argentina, pero ellos recibieron como información una hora que tenía la hora internacional, porque habían puesto mal, del lado de varios medios, habían puesto mal el cálculo de horas, y habían puesto, esta es la hora en la cual yo publico, y donde tenía que ir el -3, dejaron un simple espacio. A veces un simple espacio puede arruinarte todo, y en este caso es un ejemplo de ello. Es decir, dejaron un espacio de más, el programador que lo hizo en su momento, y sí, efectivamente, y claro, coincidían ciertas plataformas, que suelen ser canales por ahí considerados más oficialistas, porque los dueños son los mismos, por ende el grupo de desarrollo que hizo la página web y demás es el mismo. Entonces, el error se transmite, el error lo tienen varios medios al mismo tiempo, como puede pasar si, por ejemplo, te doy un ejemplo, si fuese que Clarín hubiese publicado mal, es posible que TN tenga también mal eso y que Radio Mitre también, porque el grupo de desarrollo es el mismo, entonces replicás el error múltiples veces y metes la pata. Cuando pasaba antes esto, con C5N nadie lo veía, ¿por qué? Porque no había ninguna noticia tan de urgencia que nadie se molestara en chequear la hora. Si fíjate, esto venía pasando semanas atrás, cuando ellos cometieron el error en el código, y nadie lo notó. Claro, sucedió esto y era llamativo. Vos estabas buscando a ver qué noticias hay, y efectivamente figuraba, me acuerdo porque justo había sido una hora después y decía 4 horas antes estaba la nota. Entonces empezamos a especular entre varios especialistas del tema cuál podía ser la solución. Después de varias conversaciones que llegó inclusive a la instancia de Google y gente que son desarrolladores del lado de Google, notaron todos que había un problema con el uso horario. Cuando miramos el código de dónde es que obtiene Google las notas, efectivamente estaba mal escrito. Decir, no había ninguna conspiración. No había era el típico error que a mí me tirarían de las orejas en mi trabajo si me equivoqué en eso y me dirían, Fabio, arreglalo,
nada más que justo, combinado con una situación crítica, social, una noticia de último momento, se preparaba para cualquier especulación, estaba regalado para cualquier especulación. Por eso no culpo a los que pensaron que era una conspiración, porque parecía, efectivamente, las pruebas demostraban que eso estaba publicado antes, pero nadie había pensado que Google también falla. Y los programadores usualmente fallamos, entonces es normal que pase una cosa así. Inclusive yo le contesté a Guadalupe Vázquez personalmente y un montón de seguidores me empezaron a increpar porque, no, ¿cómo vas a decir eso? Bla, bla. No, a ver, es un hecho, es decir, puede estar mal la fecha. Claro, Habiendo trabajado siempre con este problema, el problema de las fechas, les puedo asegurar que es muy común cuando uno trabaja desarrollando software. Siempre uno se manda una en ese sentido, y este era uno de esos casos ejemplo. Fabio, y ahí que vos le explicaste a la colega, ¿no? ¿Te siguen entendiendo igual o siguen pensando que todo es conspiración? A ver, algunos al empezar a difundirse esto, y muchos técnicos, no solo yo, digamos, muchos técnicos diciendo, no, chicos, paren las rotativas. Esto es este problema, no tiene nada que ver. Inclusive te das cuenta porque la nota que redactaba hablaba de las imágenes de la televisión pública, en las cámaras, es decir, describía un hecho que habíamos visto todo en televisión, entonces no era que estaba describiendo información que nadie tenía. Ahí te puedo entender una conspiración, porque ¿quién te dio este dato que vos nadie podías haber conseguido de ninguna forma? No, todo tenía que ver. Era tan real toda la información que comunicaba a lo que se vio que no podía estar preparado. Imagínense la cantidad de actores que necesitarías para poder crear una escena que vos tuvieses el guión previamente como para describirla. No, acá describían cosas muy mundanas que efectivamente que correspondían a lo mismo que uno veía en televisión. No me cerraba por ningún lado esa conspiración. Después podemos discutir si la persona que hizo el atentado quería matar o no. Eso lo sabrá la justicia. Eso es una cosa que entra en el terreno de la especulación en este momento. En el terreno de lo técnico, lo nuestro, algunos inclusive querían sostenerse hacia esa idea porque hay una cosa que se da siempre con las teorías de conspiración y que en internet son muy comunes, que es que uno quiere ser, es decir, la gente tiene en el fondo, tiene el deseo de ser el descubridor de algo mucho más grande y tener el conocimiento superior al resto. Es algo muy común esto, no los culpo, es decir, es algo totalmente humano. Entonces cuando alguien había descubierto, entre comillas descubierto, algo, como el tema de la fecha, se aferraron a eso diciendo, no, pará, yo lo descubrí, me están queriendo contradecir lo que yo descubrí. El tema es que sin conocimiento técnico es normal que te pase eso, que veas cosas que no están sucediendo. Lo que estuve investigando en relación a esto que pasó, que en la programación de una página, cuando vos desestimás el horario, automáticamente te lo toma como si fuese el horario de Reino Unido, Google, ¿puede ser? Exacto, porque el horario de Reino Unido es el GMT 0, es decir, la hora de la cual se toma como la hora global, es un meridiano, la cual se toma a partir de ahí el meridiano de Greenwich, se dice, bueno, esta es la hora 0. Hacia la derecha del mapa es más 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 12, y para la izquierda es el menos, y nosotros estamos en el menos 3. Entonces, si vos omitís ese dato, te va a tomar como si estuvieses en Londres. Pero el error también se dio del lado de Google, que como sabe que el sitio es argentino, y le estabas declarando ahora 3 veces menor, calculó como quiso, básicamente el horario, y puso mal en la cantidad de horas que habían pasado. Porque Google no está todo el tiempo sabiendo qué sucede en todo el mundo. Toma tu declaración de la fecha como un hecho. Después lo podés corregir, pero digamos, si vos sos un medio que está publicando noticias todo el tiempo, y pasa una vez cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 20, pero no explora todas las páginas de tu sitio web. Va tomando una muestra. No te tirarían abajo la máquina, pues Google estaría invadiendo tu servidor y tu página web y nunca más funcionaría, porque solo la vería Google, porque está todo el tiempo ahí. No, eso no sucede. Es cada cierto tiempo pasa lo que se llama el spider, que es arañita, que va revisando una cantidad de links y los mete en su índice. Después los organiza y te los muestra a vos. Por ejemplo, en el caso de sucedía cuando vos buscabas o cuando en la pestaña del teléfono hay una que se llama Discover, que básicamente si ves hacia la izquierda del teléfono te muestra un montón de noticias relacionadas a tus intereses, y que aparecía esta fecha, aparecía justamente en 4 horas atrás se publicó esto. A ver, no culpo a Google tampoco, porque Google no tiene la culpa de que alguien haya puesto mal la hora del lado nuestro, del lado de Argentina, pero no estaba contemplado eso, porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchos errores posibles. Me pareció interesante que John Mueller, analista superior de tendencias de Google, validó la hipótesis en Twitter. Exacto. Sí, lo primero que vio al ver inclusive el código fuente de dónde estaban tomando las noticias, dijo, sí, muy probable que sea esto. Fue gracioso porque, digamos, listo, es como para nosotros, desde el lado nuestro técnico era un caso cerrado,
Y todavía seguía la bola de nieve de todo esto, porque claro, la gente recién, las noticias no son inmediatas. Se van enterando y les llega por WhatsApp o Telegram o lo que fuere la captura de pantalla, entonces empieza a generar una nueva bola de nieve y uno no da abasto a explicar 80 veces lo mismo, chicos. No hay ningún problema con esto. Conspiraciones puede haber por otro lado acá. Sí, pero esto, seguro que no. Claro. ¿Hay algún otro acontecimiento que haya sucedido algo similar o es acá solamente en Argentina que pasó esto? Que haya tenido repercusión, a eso voy. Sí, algunos, y lo van a ver seguro, y les puedo apostar que va a suceder en el Mundial. Hay algunos que hacen el engaño. ¿El engaño cuál es? Por ejemplo, publicar en una red como Twitter todos los resultados posibles. Sí. Y el día que se da un resultado, borrar todo lo anterior. Y solo dejar aquel en el que él había acertado 3 meses atrás el resultado de la final. Mirá que lo han hecho, lo hicieron en el y demás. Es decir, es fácil engañar a la gente. ¿Por qué? Porque si nadie estaba mirando esa cuenta de Twitter, y yo borro todos los resultados posibles erróneos que publiqué hoy, el día que sea la final del mundo voy a acertar seguro, porque uno de tantos que yo publiqué acertaba quién jugaba contra quién y cuántos goles inclusive. Y eso ya se hizo. Se hizo en el anterior y creo que en el anterior también. Entonces sí, es muy fácil engañarte. ¿Por qué? Porque vos no estás esperando ser engañado. Claro. Entonces, te puede engañar inclusive un error, como fue en este caso, pero te puede engañar a alguien con la decisión de hacerlo. Como les decía, este chiste del Mundial, pero así como ese ha habido un montón. Con noticias también, con predicciones de astrólogos también. Borro todas las erróneas y dejo las que acerté. Claro. Qué interesante, Claro. No, Fabio, ¿y eso solamente por una cuestión de ego, nada más? Por decir, sí, yo acerté y mostrárselo a los demás como que soy una persona exitosa. Nada más que por eso. Bueno, vivimos en una época en la cual mostrarse como exitoso, como influencer en este sentido, es decir, como que yo tengo la capacidad de predecir y demás, es un valor. Hoy es un valor personal y uno puede vender eso y después vender cualquier otra cosa gracias a que yo demostré que, por ejemplo, si era un astrólogo, yo demostré que acertaba, aunque fuese todo mentira, simplemente tiro todos los resultados posibles y después borro los erróneos, no importa, yo puedo hacer eso y creo una burbuja de influencia que a mí me puede dar beneficios económicos o simplemente ego, que hoy en día funciona, es un valor, por eso es casi dinero el ego. Claro, y eso vos lo podés detectar tranquilamente desde tu especialidad, eso lo podés detectar tranquilamente que es un engaño. A veces sí, a veces no. Si yo no estaba prestando atención, toda esa información no la tengo. Pero yo lo que hago en esos casos, que fue como en este mismo caso, es hacer preguntas, no dar respuestas. Claro. Es decir, yo no tengo la respuesta a todo porque no tengo la información. Es como que yo mañana quiera ya juzgar a la persona esta que tuvo el arma y saber exactamente qué hizo y por qué lo hizo. Pero yo no le pregunté ni tengo información, ni siquiera hice un peritaje. No, eso está mal. De hecho, hoy en día lo normal que estamos viendo es que muchos, tanto periodistas como gente común, como políticos, todos ya tienen el caso cerrado. Sí. En mi caso yo no sé. Es decir, yo prefiero decir, miren, yo no sé, y hago estas preguntas. Hizo esto, hizo lo otro, pasó esto, pasó lo otro. Con el tema fue exactamente lo mismo. Lo primero que hicimos todos los que estamos en tecnología fue hacer preguntas. Cuando toda la gente nos venía con certezas de sí, yo ya sé qué está pasando, lo nuestro fue cautela. Claro. Preguntemos, ¿no será que pasó esto? ¿Podrá haber pasado esto otro? Y así fue como fuimos descubriendo cuál era la causa de este problema de las horas. Claro. Porque se corta por lo más corto, por lo más fino en la solución de esto. Era tan simple como un error muy común que además uno podía encontrar. El tema es que dame tiempo para que lo busque. Lo buscaron, Maximilian Firman fue uno de los que lo buscó, por ejemplo, y encontró, sí, en la fuente había un simple carácter, un espacio. Y con ese espacio ya no tomaba el -3 de nuestro uso horario. Claro. ¿Hay algún recurso para quienes están ajenos a la programación que puedan tener utilidad en este tipo de situaciones? ¿O es solamente personas ligadas al campo quienes se pueden dar cuenta? Bueno, el primero, la herramienta que tenemos todos es sentido común. En vez de dejarnos llevar por la histeria colectiva, es un paremos la mano. ¿Qué sé yo de tecnología, de comunicación y demás, como para tomar una decisión y ya afirmar algo absoluto? ¿Qué sabe un periodista? Sí, no es por falta de respeto a nadie, pero la verdad que yo no estoy especializado en economía ni en política, entonces yo no hablo de esos temas, pero sí sé perfectamente la parte técnica. Entonces cuando hablamos de algo tecnológico, sí, bueno, preguntale a alguien que sabe. Y si hay alguien que sabe, lo que te responde son dudas, pero no certezas, ok, no lo afirmes rotundamente. Esto sirve para cuando recibís algo por WhatsApp, es lo mismo. Es muy común que se reciban... voy a dar un ejemplo clásico. Hay una combi blanca por el barrio secuestrando gente. Nunca nadie encontró la combi blanca. De hecho, porque la combi blanca es la combi más común del mundo, entonces tampoco es que podría saber cuál es la combi blanca que secuestra gente, pero además no hay ningún caso registrado. Sin embargo, es un mito que desde que yo soy chico existe y al día de hoy sigue existiendo y todos los años se recicla. Entonces, ¿qué información cuento yo? Y en el caso de Internet es muy importante porque es muy fácil caer en estafas. Sí. Si vos crees todo absolutamente
de cualquiera que venga, o que, como decíamos antes, estas personas que buscan por su ego personal transformarse en referentes y tiran todas las ideas más disparatadas, pero como le dicen, con una certeza y una convicción muy fuerte, suena increíble, bueno, busca una segunda o una tercera opinión, no tomes la primera siempre como válida. En el caso de esto era exactamente lo mismo. Por eso yo digo, lo que hizo Guadalupe Vázquez primero fue preguntar, fue una pregunta abierta. Ok, pueden decir había cierta tendencia por su ideología, no importa, la pregunta era válida. ¿Qué pasó acá? Esto es muy raro. Sí, y la verdad, era muy raro. Todo lo demás, la bola de nieve, se la genera a la gente también en la cabeza, y eso es algo que se da mucho en WhatsApp, se da mucho en Telegram, se da mucho en Instagram, se da mucho en Facebook principalmente. Sí. Tengamos en cuenta que ese mismo recurso se utilizó para inducir a la gente al voto en muchos países. Sí, Facebook tiene una responsabilidad muy grande al respecto de esto. Estamos hablando de Estados Unidos, en varios países de Europa, el Brexit. Sí, no somos inmunes a eso. Claro, los humanos somos inteligentes individualmente, pero en grupo solemos ser muy tontos. Entonces, cuando nos metemos en una bola de nieve muy grande y nos dejamos llevar por todo eso, cometemos muchos errores. Internet es una herramienta que permite amplificar eso, tanto lo bueno como lo malo. Tal cual. Y es como un doble peligro en el cual podemos entrar cualquier persona en una cámara de eco de opiniones e ideologías en las cuales estamos inmersos en relación a personas que seguimos o quienes interactuamos, pero estamos dentro de una burbuja ideológica muchas veces mediada por algoritmos. No solo mediada por algoritmos, sino que nosotros mismos le enseñamos al algoritmo qué es lo que queremos oír. Entonces dejo de seguir a una persona porque es muy borrágica por cómo opina sobre los temas que le interesan, que no son los míos. Empiezo a seguir a gente que es más afín a lo mío. El algoritmo dice, ¿vos te gusta esto? Yo te voy a dar esto. Y una computadora decide qué mostrarte. Y empieza a hacer una gran bola de nieve que hace una burbuja. Y esa burbuja de comunicación, cuando se dan estos casos, se nota mucho. Yo he hecho muchos análisis, más que nada cuando investigué mucho el tema de trolls y granjas de trolls en internet, porque investigaba estas burbujas. Me armé mi propio software que traía toda la información de Twitter para justamente compaginarla, analizar quién era del PRO, quién era del kirchnerismo, quién era de Massa, de la izquierda, para tratar de identificar esto. Y son todas burbujas, son como pequeñas burbujas en las cuales la gente se encierra. Está en uno el abrirse esas burbujas y decir, no, ¿para qué están diciendo la burbuja de al lado, que no es la mía? Para entender por dónde va y poder meter una balanza toda esta información. Si tomamos lo primero que recibimos, es donde cometemos el primer error. Porque nos abrazamos al pánico, a la histeria colectiva. Y si después de eso seguimos creyendo lo que nos imaginamos en nuestra cabeza, sin información, repito, la única información que había era la poca que dio la policía y la justicia, que es nada. Hoy, para hablar sobre este tema, tenemos nada de información como para concluir en algo. Fabio, la verdad ha sido un gusto y seguramente vamos a estar, cuando haya alguna consulta que tenga que ver con la tecnología y eso, seguro te vamos a estar molestando. Porque bueno, ningún problema, para ustedes. Ha sido un gusto escucharte y ha sido muy amable con nosotros. El gusto ha sido mío. Gracias, Fabio. Hasta cualquier momento. Igualmente. Gracias. Adiós. Bien, fue Fabio Baccaglioni. Él es blogger, es consultor, es periodista, especialista, conocedor, developer. Y bien, ya seguimos. Es lo que hay. Radio Capital 91.3.